Eh, a ver si obviamente a nosotros ya con esto prácticamente se nos complica mucho era este partido importante, se nos complica mucho la posibilidad de llegar a la liguilla. Hay que ser objetivo y lamentablemente era un partido importante y yo creo que se nos está alejando mucho. Y con respecto a Deportes Puerto Montt, eh, sí, la verdad que se ha hecho fuerte local, ha ganado todos sus partidos, pero de repente a lo mejor no alcanza solamente ganando local, ¿ya? Y le vuelvo a retirar, no sé, ustedes vieron el partido, no hubo un dominio muy claro de cualquiera de los dos equipos, ¿ya? Vuelvo a reiterar, Puerto Montt fue más efectivo, las dos que tuvo las metió. Nosotros tuvimos 3 o 4 y Moyano fue figura y evitó que nosotros pudiéramos tener algo mejor. Al final y al cabo, los otros se gana con goles, lo vuelvo a reiterar, y Puerto Montt fue un justo ganador porque las que tuvo supo terminarlas de buena forma, lo que nos faltó a nosotros. Y en cuanto a que Puerto Montt se vaya a complicar con el descenso, no lo creo. Creo que no va a pasar problema. De local está ganando sus puntos, Arica también ganó, puede ser la posibilidad para alejarse, Serena se está metiendo ahí, complicado también, entonces, pero yo creo que Puerto Montt tiene equipo y tiene un muy buen cuerpo técnico con el cual, cierto, pueden sacar la tarea adelante, que es salvar la categoría, y yo creo que lo va a hacer. Uno siempre está preparado, uno conoce al rival, lo ve, lo estudia y se imagina partido y lo trata de preparar de la mejor forma posible. Conocíamos muy bien a Puerto Montt, yo creo que logramos por momentos, o sea, fueron el segundo gol sobre todo una falla nuestra y sabíamos que teníamos que cortarle, cierto, el circuito de la salida con los dos volantes, después tratar de aislar a Besica y lo tratamos de hacer. Si le vuelvo a reiterar, todavía no recuerdo otra jugada aparte de las dos goles. Entonces nosotros sí pudimos sacar adelante lo que teníamos, y fueron un par de errores y de concentraciones que nos cuestan el partido. Y... ¿qué más era? La falta de jugadores. Bueno, obviamente, a ver, yo creo que el Rata Castillo es el mejor 10 de la división. El Rata es el mejor 10 de la división y se nota mucho el equipo cuando no está. Mariachi Núñez es un jugador que de un 100% de balones efectivamente anda entre el 85 y 90% de balones efectivos. Y resulta que también tenemos no está Magaña también, que venía siendo titular. Entonces eran 3 bajas muy importantes para nosotros. Prácticamente todo lo que tiene que ver con el fútbol de este equipo, entre Mariachi y la mecánica, todo lo que es manejar el fútbol de este equipo lo hace entre Mariachi y el Rata Castillo. Y sí se nos notó, no hizo falta, porque nosotros somos de someter a los rivales, de llevarlo al ritmo que nosotros queremos, y ellos manejan muy bien, tienen muy claro lo que tienen que hacer, y la verdad que se nota mucho cuando no están. Acá también, bueno, pero para eso hay más plantel, pero para eso también hay jugadores que tienen que demostrar más actitud y más ganas. ¿Ya? Hay jugadores que están esperando su oportunidad, que cuando la tienen no la saben aprovechar de buena forma. Y hoy día, la verdad que me voy descontento con algunos rendimientos. Nombres no voy a dar porque no los doy nunca hacia afuera. Yo lo converso con mis jugadores adentro, en la interna, pero sí estoy muy desconforme con algunos que están pidiendo oportunidad y cuando la tienen, la verdad que no la aprovechan de buena forma. Entonces, después uno es malo, uno no entiende, el profe. Y hay algunos que no están a la altura para lo que nosotros queremos y que hoy día quedó demostrado. Así que, bueno, ahora perdemos 2 jugadores más, los que no vinieron no van a estar para el próximo partido, y más encima perdemos 2 más. Entonces, la verdad que estamos para el próximo partido vamos a tener que ver qué es lo que hacemos, pero en verdad, vuelvo a reiterar, el justo ganador hoy día fue Puerto Montt, porque las 2 que tuvo las metió y así se ganó el partido. Mientras tengamos posibilidades, nosotros vamos a luchar y vamos a tratar de hacerlo, ¿cierto? Y hasta que ya veamos que no tenemos ni una opción. Esa es la forma de la que yo veo el fútbol. A algunas personas les gusta, a otras no. Pero a mí me interesa lo que entiendan y lo que hagan mis jugadores. Yo no hago caso, ni escucho, ni leo, ni nada de lo que se habla. ¿Ya? No ha sido una estadía muy buena la mía ya, entonces por cosas y por algunas
desde un principio fue costoso. Entonces, pero no, yo no hago caso a nada. Nosotros vamos a luchar hasta que tengamos la opción. Cuando ya se nos acabe matemáticamente, seguiremos luchando, seguiremos jugando por nuestro honor, por amor propio, por pasión, porque así se vive el fútbol, así lo vivo yo. Y bueno, y tendremos que ver qué va a pasar más adelante, pero que se nos complica, sí, se nos complica mucho, y eso está más que claro. Así que era un partido importante, no fuimos capaces hoy día, y nos tenemos que volver a Copiapó, un viaje largo y amargado por él, porque pensamos que podíamos hacer algo más, y lo que se demostró en la cancha, vuelvo a reiterar, no hubo un equipo superior a otro, sino que hubo un equipo más efectivo que nosotros.